En el capítulo 1, AMLO nos da una pequeña introducción que en ella reitera que para forjar el presente es necesario conocer el pasado, tener conocimiento de las luchas sociales que se han realizado para vivir, disfrutar, aprender y conocer tal y como lo hacemos ahora. Y este libro se lo dedica a los jóvenes, ya que ellos serán los forjadores de nuestro presente. En el recorrido del libro se puede sentir como AMLO nos invita a hacer política, movimientos sociales, ya que como él lo menciona en su libro, la política no es solo para los de arriba, la política es de todo el pueblo. También deja en alto el nombre de México citando la siguiente frase del último emperador azteca Cuauhtémoc: mientras el mundo exista, no acabará la gloria ni fama de México Tenochtitlán, dejando esta tarea a las siguientes generaciones. Es por eso que a través del libro se puede sentir que AMLO nos invita a conocer nuestro pasado, hacer de la política una habilidad para nosotros y participar en movimientos sociales para defender las injusticias. Él nos deja esta tarea a los jóvenes. Andrés Manuel nos invita a ser consciente de que el trabajo es del pueblo y del pueblo tienen que salir las siguientes generaciones para transformar al país. Si están interesados en eso, léanlo, no se van a arrepentir. Bueno, en el capítulo 1, Andrés Manuel nos habla un poco de su niñez, adolescencia y juventud, cómo a través del tiempo personas con las que se ha topado, relacionado, hecho amistad, han influido en él como dirigente social, en sus ideas contra las desigualdades extremas, que el apoyo al pueblo y a la pobreza es necesario para realizar un cambio en las comunidades y no apartarse de sus ideales, convicción e integridad como persona. Inicia hablándonos un poco de su pueblo natal Tepetitán, un pueblo del municipio de Macuspana, Tabasco, de su clima, naturaleza, como le dicen ellos, es más agua que tierra. En primer lugar, hace mención que por su pueblo pasó Hernán Cortés, llevando prisionero al último emperador azteca Cuauhtémoc, recordándonos que la invasión española fue motivada por la ambición del oro, y nos dice que no debemos tener demasiado apego al dinero y el poder. Nos habla un poco de su familia, que se dedicaba al comercio, y un poco de la igualdad que se vivía en su pueblo, donde los niveles económicos de las diferentes actividades que se realizaban no eran muy marcadas. Campesinos, pescadores, comerciantes. No era una desigualdad extrema. Nos dice que su padre llegó a Tepatitán en 1952 como trabajador petrolero. También de su primaria con nombre de un escritor tabasqueño, Marcos Becerra. De su pasión por el béisbol, donde él mismo lo dice más adelante, que podría estar con los grandes, pero su pasión por el pueblo lo llevó a estar en las grandes ligas, pero no del béisbol. Nos cuenta que para él estudiar después de la primaria era un futuro incierto, ya que en su pueblo natal solo le permitía estudiar hasta la primaria, que era el máximo nivel de estudio que se encontraba en esa localidad. Esto es algo similar a lo que se vive en México en muchas comunidades apartadas de la ciudad. Nos dice también que si no fuese por el apoyo de un buen hombre, que este señor convenció a su madre de inscribirlo en la secundaria y que este mismo señor lo llevó hasta Macuspana para estudiar la secundaria, donde Andrés Manuel viviría en la casa de una señora como abonado. Ya en esta secundaria nos cuenta que aquí conoció a un profesor de secundaria llamado Rodolfo Lara Laguna. Lo recuerda muy bien. ¿Por qué? Porque este profesor lo influyó en los temas de movimientos sociales y políticos e ideales contra las desigualdades. Lo recuerda como un hombre íntegro y de izquierda, como lo que sigue siendo hasta hoy. Nos menciona algunos libros que estudió en ese tiempo, como Breve Historia de la Revolución Mexicana de Jesús Silva Herzog, ya que Andrés Manuel ha aprendido en que conocer la historia de su pueblo es necesario para formarnos como un buen dirigente social. Ya que, como lo dice él, la historia es forjadora fundamental. Esto me recuerda la frase del filósofo George Santayana que dice: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. También nos habla un poco de su etapa estudiantil, que en la Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM, que fue lo que estudió él, allí aprendió lo básico para luchar por sus ideales,
humanistas. Al parecer en esta época vivió muchos eventos de la historia de Latinoamérica que lo hicieron reflexionar un poco más. Entre ellos está el golpe de estado contra el presidente chileno Salvador Allende, ya que lo recuerda como un humanista y hombre bueno. Nos dice que él es el personaje extranjero que más admira. No nos menciona por qué, pero podemos creer que fue la razón de que fue un hombre que luchó por las desigualdades en su país, o también por ser un marxista o socialista, que es casi lo mismo. En este tiempo tuvo profesores de otros países latinoamericanos, donde también había golpes de estado. Esos profesores se encontraban exiliados de su país. También esto influyó en su ideología y pensamiento, ya que pudo vivir la revolución de otros países con las palabras de sus maestros. A pesar de tener el conocimiento de lo que se vivía en Latinoamérica Latina y en especial en Chile, Andrés Manuel se declara pacifista. Nunca se planteó usar la vía armada para sus movimientos sociales, porque nos dice que esto puede servir de pretexto para los que tienen el dinero, poder y la fuerza de reprimir y someter al pueblo. Con esto nos da un ejemplo cómo el expresidente Echeverría reprime o silenció al periódico Excelsior en 1876 con su dinero y poder. También en ese año nos hablan de un buen hombre que influyó en él como idealista y ser un buen dirigente social. Su nombre es Carlos Pellicer. Él fue un escritor, poeta, museógrafo y político mexicano. El hombre de quien nos habla Andrés Manuel nos dice en sus palabras que es un hombre de convicción humanista y libertarias. Era un hombre que se preocupaba por el pueblo. Él luchó por el derecho de los chontales. Los chontales es un pueblo indígena de Tabasco que vivía el racismo y la desigualdad, así como lo comenta Andrés Manuel, ya que se decía que no eran de Tabasco ni de Chiapas. Carlos Pellicer tenía un plan para el apoyo de los chontales, que implicaba vender su colección de arte de José María Velasco valuada en 7 millones. Con ese dinero se pretendía crear una fundación para ayudar a los pueblos indígenas de Tabasco, pero pasó algo imprevisto. Poco después, esas obras fueron robadas de su domicilio. Después de eso se menciona que se entristeció y cayó en cama. Aquí les dejo unas palabras de Carlos Pellicer que dejó en una entrevista antes de morir, que nos comparte Andrés Manuel, que son las siguientes. Como pueden ver, nos dice que fue político de calle, socialista y luchador contra las desigualdades como la pobreza de la mayoría y la riqueza de unos cuantos. Esto al parecer es similar a la ideología que AMLO nos dice tener y nos dice que su maestro estaría orgulloso, ya que actualmente se trabaja en atender a los pobres y olvidados de México. Hablando de los pobres y olvidados de México, Andrés Manuel trabajó de 1977 a 1982 en la zona indígena Chontal de Tabasco, la que se comentó anteriormente, que lo declara como algo extraordinario, de cómo aprendió de la solidaridad y la ayuda mutua, de cómo esta experiencia lo hizo ser más humano al vivir cerca de un grupo de personas necesitadas. Este trabajo le permitió comprobar en la práctica que el cumplimiento de las responsabilidades sociales es lo mismo a una mejoría en las condiciones de vida. Como hizo mención a su maestro, que era un político de calle. También nos comenta que se unió a la campaña del PRI en 1982 con el ingeniero González Pedrero para la gubernatura de Tabasco. Esto porque creía que era un hombre al que le convenían los ideales que le movían a él y podría avanzar el trabajo que ya se había iniciado en las zonas indígenas. En otras palabras, también menciona que era la única opción, ya que en el estado predominaba el PRI y no había una tradición opositora. Ya estando dentro, él pensó seguir trabajando en la democratización de Tabasco, que al parecer no le fue muy bien. Se propuso que los dirigentes se tenían que ser nombrados en las asambleas democráticas, y menciona que democratizar el PRI no se había podido. Después de dejar el PRI, en 1983 llegó a la Ciudad de México. Nos dice que aprovechó para cursar sus materias pendientes. También en 1988 tomó la decisión de aceptar del Partido Frente Democrático Nacional, FDN, la candidatura
a la gobernatura del estado de Tabasco. Él sabía que no ganaría, pero que era necesario crear un movimiento opositor al gobierno actual. Al parecer, estos son algunos de sus inicios como opositor a los gobiernos que dominaban en el país. En ese tiempo, el 9 de noviembre, menciona que los barrieron, pero a pesar de esto siguió trabajando con el pueblo. Después de su derrota, inició un recorrido por Tabasco para indicarle al pueblo que seguiría adelante. Un año después de esto, trabajó en la fundación del Partido Revolucionario Democrático, PRD, e inició el movimiento de la democracia y justicia de su estado Tabasco. En 1994 volvió como candidato a la gobernatura de Tabasco. Menciona que carecía de dinero para propaganda, tampoco podrían contratar mensajes de radio y televisión. Nos menciona que recuerda que Zedillo ofreció a inversionistas extranjeros las plantas petroquímicas, donde aquí Andrés Manuel creó un movimiento de aviso para difundir la información de que esto no fuera posible. Esto lo llevó a órdenes de aprehensión en su contra, pero no lograron encarcelarlo. Nos dice que mantuvo la dignidad en alto y no fue en vano. Esto sirvió para que Zedillo no modificara la constitución para privatizar el petróleo. Es lo que nos comenta Andrés Manuel. Nos enseña que para esto tiene como experiencia las biografías de los más destacados practicantes de la resistencia civil y la no violencia, entre ellos Nelson Mandela y Martin Luther King. En resumen, en este capítulo Andrés Manuel nos cuenta cómo se ha ido forjando su idealismo humanista, esto gracias a la influencia de personas que lo acompañaron durante su proceso. En ellos podemos nombrar su maestro de secundaria, Rodolfo Lara Laguna, el golpe de estado del presidente Salvador Allende, sus profesores exiliados de Latinoamérica, su amigo y profesor Carlos Pellicer, también el trabajar cara a cara con los indígenas de Tabasco. Bueno, y algunos más que se mencionan en su libro. Esto puede ser a que su ideología no era muy diferente a la de Andrés Manuel, ya que desde pequeño se ha dado cuenta de las desigualdades que se viven en el país. En conocer la historia de su pueblo, esto para tener en cuenta los movimientos que se han realizado para cambiar el país. Toma como ejemplo los movimientos sociales, pero él se declara pacifista. Así que sus movimientos siempre han sido por esa vía. El defender la libertad de expresión, ya que en esa época no se le permitía mucha libertad a los partidos opositores. Trabajar con los más pobres y ser un representante digno para su pueblo. Bueno, si te gustó el resumen, puedes suscribirte para esperar el capítulo 2.